Gómez Aiza, que nos va a hablar de análisis asintótico de esquemas combinatorios de funciones polilogarítmicas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, a los organizadores. Me da mucho gusto estar aquí, a venirles a hablar de este tema, el cual la presentación la he dividido en dos partes. La segunda, en particular, es trabajo con Mark Daniel Ward, de la Universidad de Purdue, y es en este contexto. La primera parte, para darle motivación a este tema de funciones polilogarítmicas, que continúo trabajando con Mark, les quiero dar una breve introducción a combinatoria analítica, la cual no solo le va a dar sustento y fundamento a esta sección, sino que también nos va a servir para entender los resultados que hemos obtenido en esta área. Entonces, la parte de combinatoria analítica en particular la voy a basar en este libro de Philippe Flageolet y Robert Sedgwick, y lo hago también a modo de homenaje a un premio que acaba de recibir, el Leroy Steele Prize. Esto es aquí en enero en el Joint Meeting, donde recibieron su premio Robert y Philippe, que desafortunadamente ha fallecido. Entonces, el área se divide en tres partes fundamentales, que es el método simbólico, análisis asintótico complejo y estructuras aleatorias. La primera parte del método simbólico es muy divertida y a mis estudiantes les encanta. Voy a ver primero esta un poco, y esta es un poquito más complicada, es cuando empiezan algunos a huir, ¿verdad? Entonces, el objeto principal de estudio en esta área es el de clase combinatoria, que se define como un conjunto de objetos A y una función de tamaño, es decir, una función de los objetos en los números naturales que pensamos como el tamaño del objeto. La única condición que vamos a pedir es que la cardinalidad del número de objetos de tamaño n es finita. Ese número lo codificamos con la variable an y todos los tamaños posibles se codifican en funciones generadoras, que pueden ser como la función generadora ordinaria, la exponencial, hay otros tipos como la Dirichlet, la Artin-Mazur, etc. Nosotros vamos a observar especialmente, estamos interesados en la ordinaria y en la exponencial. Entonces, el método simbólico consiste de construcciones de clases combinatorias a partir de operaciones elementales sobre objetos elementales, junto con la traducción a funciones generadoras, ¿sí? Entonces tenemos una clase que construimos de una manera para poder obtener su función generadora. Las clases fundamentales son la clase vacía, que tiene un elemento que tiene tamaño 0, por lo tanto su función generadora es 1, y la clase atómica, que es un objeto de tamaño 1, y por lo tanto su función generadora es z. ¿Sí? Son dos clases muy elementales. Estas son las clases elementales. ¿Cuáles son las operaciones elementales? La unión ajena y el producto cartesiano, ¿sí? En la unión ajena, el tamaño pues es el tamaño que le toca según dónde está, si en A o en B. Y en el producto cartesiano es la suma de los tamaños del par ordenado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una clase neutra sumada con ella a veces me da dos objetos de tamaño 0. Un átomo con una clase neutra me da un átomo más una clase neutra. Dos átomos sumados, unidos ajenamente, me dan dos átomos. Y en la multiplicación es igual, ¿verdad? Vacío por vacío es vacío, vacío por átomo es un átomo, y átomo por átomo es un objeto de tamaño 2. Estas son las operaciones elementales. Unas no tan elementales son las sucesiones, los subconjuntos, los multiconjuntos y los ciclos. Las sucesiones son sumar el vacío más la clase por la clase, más la clase por la clase por la clase. Son sucesiones de objetos de la clase sobre la cual estoy aplicando el operador suc. Lo mismo son los subconjuntos de la clase. Lo mismo los multiconjuntos en los cuales puedo repetir objetos, ¿sí?
Cada uno de estos lo podemos escribir SUC como sumas y productos, ¿no? Y se traduce de esta manera. El POT, las potencias, las podemos describir como este producto combinatorio de una clase atómica más cada elemento de la clase. Entonces, cuando tomo este producto voy pasando por cada alfa y decido si está o no está. Eso me da el conjunto potencia, ¿verdad? Igual los mucones los podemos pensar como sucesiones de elementos, módulo una relación de equivalencia, donde la equivalencia es los dos objetos están relacionados si existe una permutación de ellos, ¿no? ¿Sale? Y con todas estas, SIC es igual, son sucesiones de objetos de A en los que se están relacionados por una permutación cíclica, ¿no? que utiliza todos. Y entonces tenemos traducciones a funciones generadoras. ¿Está claro hasta ahora? Sí. Bueno. A ver, vamos a ver unos ejemplos. ¿Dónde iba? Esto ya lo vimos. Por ejemplo, vamos a tomar estas construcciones sobre un átomo. Las sucesiones de un puntito son los números naturales, porque es una sucesión de tamaño ¿cuánto? 3. Entonces tiene tamaño 3, son 3 puntitos. ¿Sí? Aquí están, ¿no? Igual SUC, mucón y SIC. Todos me representan a los números naturales. POT solamente está el vacío y el 1, entonces no es muy interesante. ¿Sí? ¿Cómo se ve estas construcciones de primer orden en más átomos? Tomemos un alfabeto con m átomos. Entonces, SUC de este alfabeto son es el lenguaje sobre este alfabeto. La potencia, pues fíjense cómo se traduce. Esto tiene sentido porque si expanden esto, el coeficiente es el coeficiente binomial, que me dice cuántos subconjuntos de tamaño K tiene A, ¿no? Mucones de un alfabeto me da la latiz entera en el primer cuadrante. Ciclos de un alfabeto me dan los collares que puedo yo hacer con m cuentas distintas. ¿Sí? Y estas son las funciones generadoras, que se deducen, como les digo, del diccionario que tenemos desde el principio, que se prueba de manera relativamente directa. ¿Cómo son las construcciones de segundo orden sobre un átomo? Es decir, agarro un átomo, le hago un SUC, ya lo hicimos, y le vuelvo a hacer otro SUC. Entonces, ¿qué obtenemos? Si SUC de un puntito eran los números naturales, ahora SUC de SUCs lo que nos da son las composiciones de enteros. Es decir, de cuántas maneras podemos sumar a un entero como suma de enteros más pequeños, en donde el orden importa. Por eso es SUC. Si el orden no importara, serían mucones, y lo que obtendríamos serían particiones de enteros. Ahí el orden no importa. ¿Está claro? Bueno, estas son las condiciones de segundo orden en un átomo. Para SUC y mucón, ¿cómo se ven POT y SIC? Con POT tenemos particiones de enteros donde todas las partes son distintas. Es un POT, no es un mucón. ¿Sí? Son sucesiones de enteros distintas, entonces son las particiones. Ajá. Y composiciones cíclicas son las que obtenemos cuando aplicamos SIC a unas sucesiones de átomos. Son composiciones cíclicas, ¿no? O sea, son diferentes excepto por una rotación. La primera parte es modo de panorama, por eso estoy yendo un poco rápido. ¿Sale? ¿Qué más construcciones podemos hacer? Por ejemplo, árboles binarios. Estamos usando para este tipo de construcciones también las operaciones y los objetos elementales, pero incluimos a la clase que se está definiendo dentro de la especificación combinatoria. Entonces, por ejemplo, un árbol enraizado no es más que dos árboles pegados a una nueva raíz. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Este es este. Entonces, un árbol enraizado o es el árbol vacío o es una raíz a la cual se le pegaron dos árboles. ¿Sí?
traducimos, B se traduce como B de Z, E es 1, U es más, Z es Z, B por B es B cuadrada. Nos queda una ecuación en segundo grado en B que resolvemos. Y le sacamos coeficientes con el teorema de Newton generalizado y obtenemos números de Catalán. ¿Sale? Entonces así contamos los árboles. Los árboles también, está el concepto de clases combinatorias isomorfas, ¿verdad? Que es que tienen las mismas funciones generadoras. Por ejemplo, los árboles binarios son isomorfos a las triangulaciones de los polígonos convexos. La triangulación que le toca a es esa que se ve allí, se construye así, y si quitamos el polígono vemos que este árbol y este árbol son esencialmente el mismo. ¿Sí? Si ya en vez de triangulaciones pedimos disecciones, estos ahora son isomorfos a árboles que ya no tienen por qué ser binarios, ¿no? Por ejemplo, a este le cayeron 3. ¿Sí? Ahí está más o menos cómo se hace el isomorfismo. ¿Sí? Esta es una especificación de las disecciones con este espíritu de árbol. Por ejemplo, las disecciones tienen aplicaciones en el estudio del RNA, porque el RNA es una cadena así de letras, después se dobla. ¿Sí? Así como aquí, por ejemplo, este es un RNA de transferencia. ¿Sí? Y ya después se dobla más, ¿no? Pero nos interesa esta que es la estructura secundaria. Imagínense que agarren esto y lo inflan. Lo que les queda es una disección que se ve como así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entender las disecciones en particular ha sido muy útil para entender propiedades del RNA, ¿no? Y esas ondas, ¿no? Y hay muchas maneras de verlo. ¿Sale? Y bueno, en el ciclo de la vida es una de las cosas donde esta combinatoria analítica ha tenido aplicaciones. Y bueno, pues es enorme el campo de exploración aquí. Aquí hay estudiantes que están ahorita trabajando, por ejemplo, en sistematizar, por ejemplo, el estudio del RNA. ¿Sale? Bueno, hay dos universos. Está el mundo blanco y negro, donde los átomos todos son negros. Y luego hay otro que es de colores. La idea ahora es enumerar o etiquetar los átomos de los objetos. Los objetos van a ser gráficas, los átomos van a ser vértices. Y vamos a considerar todas las formas de colorear esos vértices, todos con colores distintos. ¿Sí? Y como en general vamos a considerar dos objetos diferentes y las coloraciones son diferentes, entonces va a haber muchos objetos, por eso se usa función generadora exponencial en este contexto, porque hay que dividir entre n factorial para matar todas esas permutaciones de los colores. Por ejemplo, de nuevo queremos dos objetos fundamentales, que es la clase vacía y el átomo que trae el color 1. Nada más hay uno, lo pintamos de un color. ¿Sí? Definimos suma y producto. La suma es esencialmente igual, como ven aquí. Aquí el producto, vamos a ver, fíjense, un átomo por otro átomo, es 2, pero el primero trae color 1, el segundo trae color 2, pero también podría ser que el primero trae color 2 y el segundo trae color 1. Entonces, cuando tomamos el producto de dos objetos, el resultado no es un objeto, sino son muchos objetos que son todas las formas que tenemos de pintarlos. En este contexto se usan funciones generadoras exponenciales y también tenemos traducciones, cómo actúa SUC, cómo actúa conjuntos, cómo actúan ciclos. ¿Sí? Son traducciones diferentes. ¿Sí? Todas estas traducciones, todos estos diccionarios de traducción son los que en el título llamo esquemas combinatorios. ¿A dónde vamos? Vamos a agarrar un cierto tipo de funciones que son las polilogarítmicas y queremos ver qué les pasa bajo todas estas transformaciones de diccionarios y voy a decir por qué queremos ver eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, construcciones de primer orden de un átomo coloreado, lo primero que obtenemos, las sucesiones de un punto son permutaciones. Fíjense. Esta es la del tamaño 1, una sucesión de tamaño 2 es el 1 va al 1 y el 2 va al 2, la identidad.
o el 1 va al 2 y el 2 va al 1. O bien, el 1 se queda quieto, esta es otra vez la identidad de 3. Aquí cambia estos 2, aquí cambia estos 2 y le siguen, ¿no? Entonces, sucesiones de un puntito son las permutaciones y no por nada obtenemos esta función generadora, porque fíjense, 1 sobre 1 menos z es 1 más z cuadrada más z cúbica, ¿verdad? Que es 1 más 2 factorial sobre 2 factorial más 3 factorial sobre 3 factorial. Bueno, este es 3, ¿no? Me faltó el 2. Y así, ¿no? Entonces, esto es función generadora exponencial. ¿Cuántos objetos tenemos? N factorial. Que son las permutaciones, ¿verdad? Bueno. Si tenemos conjuntos de puntitos, lo que obtenemos son urnas, que se llaman. ¿Sí? Ciclos de un puntito son collares con partes distintas, se ven así. Algunas construcciones de segundo orden coloreadas, por ejemplo, sucesiones de conjuntos. Conjuntos de un puntito son bolsas con pelotas distintas, ¿verdad? Entonces, una sucesión de un conjunto me da cosas que se ven así. Estos objetos representan todas las funciones de 1 entre n que son suprayectivas en 1 entre r. ¿Sí? Aquí el 4, 8 y el 11 fueron al 1, el 2 al 2, estos al 3, estos al 4, estos al 5. ¿Sí? Esas son las sucesiones de conjuntos y tenemos la función generadora. Entonces sabemos cuántas hay, cuántas suprayecciones de n en r, obviamente con n mayor que r, ¿no? Para que esto sale. Estas son otras, fíjense. Aquí son árboles en ciclos. Estos son ciclos de árboles. Y lo que tenemos es una función f de 1 entre n en 1 entre n. Aquí hay un árbol en negro y están puestos en un ciclo. Los ciclos de árbol me describe todos los mapeos de los enteros de 1 a n. Está bien padre, me parece, se ve de una manera padre, ¿no? Fíjense, entonces, ustedes definen los árboles es un puntito por conjuntos de árboles, por eso de que se pegan, ¿verdad? Luego, K ponen un ciclo de árboles como este, y luego toman F conjuntos de ciclos de árboles y obtienen todos los mapeos de 1 entre n en 1 entre n. Y tienen la función generadora. ¿Ok? Bueno, entonces tiene muchas aplicaciones todos estos juguetitos, ¿sale? Y también están interesados en parámetros, por ejemplo, esto es una disección, cuántas partes, cuántos cuadrados, cuántas de estas cosas tiene. ¿Sí? Entonces eso se puede, y es interesante porque les interesa agarrar un objeto al azar, por ejemplo, en una célula, y saber cuántas partes va a tener, ¿no? Al menos probabilísticamente, ¿no? Entonces hay maneras de hacer eso usando funciones generadoras bivariadas, donde ahora el coeficiente nos dice, de todos los objetos de tamaño n, hay tantos que tienen el parámetro k. Igual a k, el parámetro igual a k. ¿Sí? Por ejemplo, en las disecciones, piensen en el número de polígonos que les sale. ¿Sí? Entonces eso, si las disecciones las especifican de esta manera, la manera de crear esa función generadora bivariada es marcando en la especificación la zona de la parte, ¿sí? Que es el parámetro que quieren contar. Por ejemplo, ¿cuántos polígonos hay aquí? Entonces, en la especificación marcan con una clase neutra el parámetro que les interesa y traducen, pero ahora se traduce en dos variables y pueden resolver de nuevo como ecuación de segundo grado y tomando la segunda derivada con respecto a la variable u, pueden obtener lo que se llama la función generadora acumulativa que les permite deducir la distribución de probabilidad de su parámetro que están estudiando. Por ejemplo, en el número de partes en las disecciones podemos obtener expresiones explícitas de la esperanza y la varianza del número de partes en una disección.
Estas expresiones explícitas aparecieron en el 2015. El comportamiento asintótico de estos números lo deducen Flageolet y Noy en el 99. Y esta es la parte que realmente es la que realmente enriquece a la materia, la parte del análisis asintótico, ¿sale? Entonces, me voy a mover ahora a describirles esa sección rápido, ¿sí? En unos 5 o 10 minutos, y entonces entro en materia con lo de los polilogaritmos, ¿sí? Entonces, en el análisis asintótico complejo, bueno, todos ustedes conocen esta notación, la O grandota, la equivalencia asintótica, la O chiquita. Voy a decir que un factor teta de n es subexponencial si no crece exponencialmente, ¿sí? Y vamos a usar esta notación, AN, cosita lambda n, si AN crece exponencialmente como lambda n, módulo un factor subexponencial, ¿sale? Entonces, en análisis asintótico hay dos principios fundamentales. Uno es que la posición de las singularidades dicta el crecimiento de los coeficientes, y el segundo es que la naturaleza de la singularidad dicta el crecimiento subexponencial. O sea, yo quiero determinar teta n y lambda n para una sucesión a n. El lambda n es la posición de las singularidades y la teta n es el tipo de singularidad que tenemos. Por ejemplo, en disecciones, aquí las singularidades están en el cero de la raíz, que son estas dos, y la más cercana al origen es la singularidad dominante, y de ahí yo ya puedo deducir que va a haber un crecimiento exponencial de las disecciones que va de esta forma, donde alfa es la singularidad dominante de la función, ¿sí? Este es el primer principio. El segundo principio son muchos resultados. Por ejemplo, para funciones racionales, sabemos que para n muy grandes los coeficientes se van a ver de acuerdo a esta manera, donde estos son polos, porque es una función racional, van a crecer como los polos a la n por ciertos polinomios que se calculan, ¿sí? Para funciones racionales. Entonces sabemos cómo crecen sus coeficientes. De igual forma, para morfas, sabemos cómo crecen los coeficientes, están dados son muy parecidos, solo que hay aquí un errorcito, ¿verdad? Del círculo de meromorfía, ¿no? De aquí podemos deducir teoremas, por ejemplo, para crecimiento asintótico de sucesiones, cuando son supercríticas. Si tomamos un esquema de sucesiones y queremos saber cómo crecen los n coeficientes, pues ya sabemos, usando estos teoremas que vimos, ¿no? Aquí que sea supercrítico quiere decir que el radio de convergencia de f, que es la transformación de G bajo una sucesión, estrictamente se reduce. Este teorema vale solo en este caso, ¿sí? Y también partes, ¿no? Probabilidad ahí, ¿sale? También hay una correspondencia entre cómo se comporta la función alrededor de la singularidad y cómo se comportan los coeficientes, ¿sí? Fíjense, si tenemos una expansión asintótica de la función, podemos sacarla de los coeficientes. Por ejemplo, para esta función f, que tiene esta forma, esto lo hace sobre todo Flageolet y Otlisco, calculan que determina la equivalencia asintótica de los coeficientes para este tipo de función. Esta es la función de escala estándar, este es el estándar con un logaritmo, y también nos dan los crecimientos de las funciones. Estas funciones son muy particulares. La idea es que cuando ustedes tienen su función, busquen cómo se comporta alrededor de la singularidad y traten de ver qué es una de estas. Ahorita vemos, ¿sí? Entonces, con estos teoremas pues, han hecho tablas enormes, catálogos para diferentes valores del parámetro alfa, ¿sí? Aquí L de z es esta función polilogarítmica, como vamos a ver, ¿sí? Y otro de los métodos que se utiliza para determinar el crecimiento asintótico de los coeficientes es usar el teorema de Cauchy,
¿verdad? Este es el famoso método de punto silla, ¿sí? Entonces, ustedes quieren calcular el enésimo coeficiente y saben que está dado, esto se ve en variable compleja, ¿verdad? Por el teorema de Cauchy de esta manera, ¿no? Entonces, una manera de acotar el valor de Gn es acotando pues, la integral, ¿verdad? Sería 1 sobre 2pi por la integral de ese integrando aquí dentro, ¿verdad? De g de z sobre z a la n más 1, ¿verdad? Si ustedes pueden acotar esta integral o tener una idea de cómo crece esa integral, tienen una idea de cómo son los coeficientes. Y la idea es, ustedes saben que pueden tomar cualquier curva, ¿no? C y les va a dar el mismo valor. Y entonces el chiste aquí es tomar la curva que hace esto lo más chiquito posible. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, entonces fíjense, vamos a ver esta es la gráfica de la superficie modular, ¿sí? Que me grafica el valor absoluto de f de z, ¿verdad? Entonces, si la vemos, esta gráfica por aquí, vamos a verla por acá, fíjense, se ve así. Entonces, es como una gaussiana. Entonces, uno aproxima esta gaussiana y ya tiene más o menos cuánto vale la integral. Entonces, esa es la idea del método de punto silla. ¿Sale? Echarlo a andar, pues es un poquito más elaborado, ¿no? Aquí están todo lo que uno tiene que checar, hay que cortar las colas, necesitamos una aproximación cuadrática. Es técnicamente, pues tiene uno que seguir los pasos, ¿verdad? Para hacerlo. No me voy a detener ahorita en leer esto, ¿verdad? Por ejemplo, y esto es muy bonito, la famosa fórmula de Stirling, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Que es esta. Esa se puede demostrar con el método de punto silla de una manera bien bonita, fíjense. Vamos a estimar n factorial, que es el enésimo coeficiente de la z, ¿verdad? Bueno, 1 entre... Ahí me falló, es 1 entre, ¿verdad? 1 entre n. No, a ver. No, sí, claro, a ver. E a la z es 1 más z más z cuadrada, no, ¿qué? Z, no, ¿qué? 2 factorial z cuadrada más 1 sobre 3 factorial z cúbica. Entonces, el coeficiente es 1 sobre n factorial, ¿verdad? Entonces, sí, aquí debería de ser 1 entre n factorial. Ajá. Entonces, es igual a este rollo, ¿sale? Esta gráfica que ustedes están viendo aquí es la de la superficie modular del integrando. ¿Sí? Para n igual a como 4 o 5, no me acuerdo, porque uno calcula resolviendo la ecuación de punto silla, que es una derivada igual a 0, ¿no? Porque una onda así, una derivada logarítmica, y obtiene el punto silla, ¿sí? Entonces, si uno hace la chamba, aplicando el método de punto silla a estas integrales, ustedes obtienen la fórmula de Stirling, ¿sale? O sea, obviamente no vamos a ver los detalles, pero está padre, ¿sí? Esa es una manera de demostrar la fórmula de Stirling, ¿sale? Y por último, entonces, si tenemos funciones de este estilo, por ejemplo, sabemos cómo obtener el crecimiento de los coeficientes. Entonces, otra cosa que se utiliza es esta otra parte, que cuando se tiene una función, ver que es equivalente a otra que sí sabemos analizar alrededor de la singularidad, que es asintóticamente. Entonces, ahí lo que se usa mucho es la transformada de Mellin, que es una prima de la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, solo que su núcleo es polinomial, ¿verdad? Estos son así, y la transformada de Mellin es una transformada integral con núcleo polinomial, tiene a su inversa también, y tiene la gracia, ¿verdad?, de que el comportamiento asintótico de la función, cuando se acerca a una singularidad en cero o en infinito, está en correspondencia con las singularidades de la transformada.
O sea, si uno quiere saber cómo se comporta f cuando se acercan a 0 a infinito, lo que hacen es que se fijan en las singularidades de la transformada de Mellin. Vamos a ver cómo, fíjense. Así. La función, cuando se acerca a la singularidad, es la suma de los residuos de la transformada de Mellin en las singularidades de la función. ¿Sí? Es una propiedad que entonces nos permite deducir el comportamiento asintótico de las funciones y muchas veces pues esta función pues se ve más padre, ¿no? Por ejemplo, cuando K, las singularidades están en los enteros negativos, aquí tenemos una expansión en polinomios, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, salió, era como la mitad del tiempo, ¿sale? Entonces ahora sí les voy a hablar de funciones polilogarítmicas, porque estamos interesadas en estas, y con todo lo que les acabo de platicar debe de espero que sea para ver que está. Es un trabajo, como les digo, en progreso. Son estas de aquí, ¿sí? Es una especie de función generadora ordinaria con series de Dirichlet, ¿verdad? Trae un parámetro alfa, que es la potencia que va aquí, y z allá, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver cómo se ven, miren, se ven así para diferentes valores de alfa, ¿sale? ¿Es entero o con...? Alfa es un número complejo distinto de números negativos enteros. Vamos a ver, creo, a ver, no, espérate, ¿qué dije? No, alfa es entero, alfa es complejo. En general alfa es complejo, pero nosotros nada más estamos interesados, de hecho, en real. Ahorita, de hecho, vamos a estar interesados cada vez en menos. Y no porque no nos interese, sino porque no podemos, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, cuando alfa es igual a 0, ¿a quién tenemos? Cuando alfa es igual a 0, pues todo este coeficiente desaparece, es una suma de 1 hasta infinito de z a la n, es una serie geométrica. Es la función generadora ordinaria de los enteros. ¿Sí? Esta, la roja, cuando alfa es igual a 0. En alfa igual a 1, ¿quién es? Es la función generadora exponencial de los desarreglos cíclicos, ¿verdad? O sea, las permutaciones que mueven todo y que son cíclicas, ¿no? En -3, fíjense, será una función generadora de alguien, ya ahorita ya. Esta gráfica que están viendo aquí es este pedacito de aquí, ¿verdad? De la superficie modular. Tiene un polo de orden 4 en 1. Para 2, -2 o 2, tiene un polo de orden 3. En 1 tiene un polo de orden 2. En 0 es la de los enteros, un polo de orden 1. Ya para otros valores de alfa, fíjense, aquí hay un punto ramificante. ¿Sí? Se ramifica del 1 al infinito en el eje real. ¿Sí? Se ven así. Esto es para 2, sigue. De hecho, estas funciones tienen singularidad de punto ramificante en 1 para todo alfa distinto de estos, ¿no? De estos que tienen polos. Los negativos, enteros negativos. Entonces sí estaba definida para enteros negativos. Fíjense, cuando alfa es igual a 1, esto converge para... ¿okay? Cuando S es mayor que 1, cuando Z es igual a 1, exacto, cuando Z es igual a 1, lo que tienen para S es mayor que 0 es la función Z de Riemann y es a donde están convergiendo estas curvas aquí, ¿no? Entonces en este eje están los valores de la función Z. ¿Sí? Están los polilogaritmos generalizados que ahora tiene dos parámetros, no es solo 1 sobre n a la alfa por logaritmo de n a la r, ¿sale? Y se obtiene del original derivando con respecto a alfa r veces, ¿sale? Por ejemplo, este es para r igual a 1,
para R igual a 2. Y quien entiende cómo se comportan asintóticamente estas funciones es Philippe Flageolet en el 99, nos da el comportamiento para polilogaritmos alrededor de la singularidad. Esto vale para alfas que no son enteros positivos, y está esta fórmula donde esto es eso, y para R mayor que 0 esto se generaliza usando esta correspondencia, ¿verdad? Y esto era para alfas distintas de enteros. Para alfas enteros se tiene esta otra expansión asintótica alrededor de la singularidad, siempre y cuando nos acerquemos por la zona naranjita. ¿Vale? Bueno, entonces, como les decía, queremos entender qué pasa cuando en estos diccionarios, ya sea tanto en el estructuras no etiquetadas como en el mundo de colores, metemos polilogaritmos. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, para con, quien hace esto primero es Ramanujan y Hardy, ¿verdad? Y Rademacher, ¿sí? Tenemos la clase atómica, entonces ya dijimos las sucesiones es el polilogaritmo en 0. Entonces, tomar mucones de este polilogaritmo me da las particiones de enteros. Entonces, determinar el comportamiento asintótico de los mucones de los polilogaritmos en 0 es determinar el comportamiento asintótico de las particiones. ¿Sí? Y eso ya lo hicieron. Eso lo hicieron ellos, ¿sí? Y lo mismo también, si en vez de mucones ponen pods, son particiones de enteros con sumandos diferentes. Entonces, esto lo hacen con el método del círculo, que más adelante ha evolucionado en algo que se llama el teorema de Maynardus. Y esencialmente es el método de punto silla en esteroides, porque estas funciones, la función polilogarítmica, tiene un montón de singularidades, no solo tiene una en uno. Su frontera natural es todo el círculo. ¿Sí? Entonces, tienen gaussianas por todos lados. ¿Sí? Entonces es complicado. ¿Sí? Es se pone un poco complicado. ¿Sí? Esto fue para alfa igual a 0. Fíjense, para alfa igual a 1, porque empezamos a trabajar en este proyecto y entonces uno se va a marcar sucesiones de números que le van a uno saliendo y los busca en la enciclopedia de enteros de Sloan, ¿no? Y ahí encontramos un par de conjeturas de Kotesovek del 10 y el 15 de septiembre del 2018, o sea, hace poquito, que conjetura, fíjense, aquí en las particiones es con alfa igual a 0, y aquí no está elevado a la nada. Aquí está elevado a 1 entre n. Esto corresponde al mismo problema exactamente al mismo problema, pero para Li de 1 de z, ¿sale? Para alfa igual a 1. ¿Ah? Entonces, Kotesovek tiene estas dos conjeturas que al día de hoy siguen abiertas. Desafortunadamente le hemos dado durísimo y ahorita les platico más del... Sí, lleva poco, ¿no? Pero nosotros la encontramos por noviembre y le hemos estado dando durísimo. Pero a ver, vamos a ver. Entonces están estas conjeturas. Entonces, ¿por qué son estas cosas interesantes? Pues porque, bueno, al menos hay un mono más, que no es uno, que piensa que está bien, ¿no? Sí, ¿no? Sale. A mí me empiezan a interesar estos problemas cuando con Zook, no con... Estos eran Potimucón. A mí me interesaba Zook por un problema de dinámica simbólica que tiene que ver con clasificar shifts de Markov, que son esos espacios que uno obtiene cuando caminas gráficas. ¿Sí? Entonces, uno fija un vértice, por ejemplo el blanco, y construye todos los ciclos de primer retorno al vértice blanco y obtiene
gráficas así que podemos también pensar como shifts de Markov sobre un número numerable de estados. ¿Sale? Entonces, con esta función ustedes pueden clasificarlas como transitorias, nulas recurrentes, positivas recurrentes, esas clasificaciones de probabilidad. ¿Sale? Y luego uno las clasifica entre ellas, dice dos shifts de Markov son iguales en cierto sentido, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado desde todo el tiempo una clasificación que se llama las isomorfismos Magic Word, determinar cuándo dos objetos son isomorfos Magic Word, y es un problema abierto en dinámica simbólica que aparece en la lista de los problemas de Mike Boyle en su paper. Y un problema que lleva más de 40 años abierto. Entonces, para entenderlo, nosotros queríamos estudiar esta otra relación de equivalencia que la podemos establecer a nivel de funciones generadoras. Decimos que dos funciones generadoras son SDE si existe un número K, tal que en el esquema de sucesiones los objetos de tamaño n nos están dominados por los de tamaño n más K en el otro, y viceversa. Esta relación de equivalencia nos interesaba porque es implicada por isomorfismos Magic Word, y queríamos resolver esta pregunta, que si existe una infinidad de shifts de Markov, que no, o sea, si estas son distintas, ¿verdad? A la fecha no sabemos, pero nuestros candidatos eran precisamente este tipo de funciones, o sea, construir objetos así usando la función polilogarítmica, ¿sale? Por eso es que nosotros nos interesamos. Sabíamos que si agarrábamos dos gráficas de estas definidas por dos polilogaritmos para alfas distintas, iban a tener un invariante de primer regreso distinto. Entonces no podían ser Magic Word isomorfas, y para determinar si eran SDE o no, necesitábamos conocer el crecimiento asintótico de las funciones polilogarítmicas. Otra vez el problema ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me llegan a interesar estas cosas. Y bueno, entonces ya para terminar, pues les digo hasta dónde, qué hemos encontrado. ¿Sale? Hemos encontrado el rompecabezas súper hecho. O sea, hay muchos problemas, ¿no? Pero realmente han trabajado muchas gentes por mucho tiempo en estos temas. Y lo difícil realmente lo que ha sido es pues, encontrar las piezas, pues ya son un montón y yo nada más les acabo de decir tantitas, para ver qué onda, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, lo que más me interesaba, que era en el esquema de sucesiones, pues tenemos este resultado, ¿verdad? Sabemos cómo se comportan los polilogaritmos generalizados bajo esquemas de sucesiones para alfas entre 1 y 2, o bien 2 infinito. ¿Vale? O sea, de aquí para allá. Y se comportan así, definan f como su polilogaritmo, y aquí nomás normalizamos para que la singularidad aquí esté en el 1. ¿Vale? Entonces, definan esta constante, entonces los coeficientes de G se van a ver así. Lo cual fue muy padre encontrar, pero estuvo triste porque con este crecimiento con ley de potencias no pudimos. Esta cosa implica que para alfas distintas los shifts de Markov que se definirían no serían SDE equivalentes, ¿no? Entonces no pudimos sí, claro, sí. Ahora, ahí no les he dicho, pero hay un problema serio, que es que cuando tú agarras una función de estas, que es 1 sobre n a la alfa z a la n, le pones un poco de crecimiento exponencial, una lambda fija, es la entropía que le llaman. Ahora, este número no es entero, ¿verdad? Lo tienes que volver entero para poder construir entonces tu grafiquita. ¿Cómo lo vuelves entero?
puedes tomar parte entera, o hay otras, hay muchas maneras de hacerlo. Para cada una de esas maneras, tienes entonces ahora que estudiar el problema de cómo crecen los coeficientes después de aplicarle a esta tu transformación combinatoria. Y resulta ser que este es un problema bien difícil. No está para nada trivial pasar de los coeficientes a números enteros. ¿Sí? Entonces, sí nos serviría de criterio cuando resolvamos eso. ¿Vale? ¿Cómo se demuestra este teorema? ¿Cómo lo demostramos? Esencialmente las dos piezas son el teorema de función escala estándar que les mencioné al principio, ¿sí? que nos da el crecimiento de funciones de este tipo, y la aproximación de Flageolet de los polilogaritmos cerca de la singularidad. Fíjense, Flageolet demuestra que el polilogaritmo en alfa se comporta de esta manera. Aquí son puras funciones de este estilo. Y aquí tenemos menos log z, pero esta log z la aproximamos también así. Y entonces ya tenemos funciones de escala estándar. Y nada más vemos cuál gana. Esta empieza con n desde 1, 2, 3. Y aquí alfa menos 1. Alfa menos 1 es más chica que 1 para alfa en 1 y 2. Y alfa menos 1 es mayor que 1 para alfa en 2 infinito. Entonces, de 1 a 2, el comportamiento lo dicta esta, y de 2 a infinito lo dicta esta. Por eso es que tenemos de 1, 2 y 2 infinito. En exactamente 2 hay una transición de fase que no sabemos todavía bien con precisión quién es pero creemos que se debe poder sacar. Como les digo, es trabajo en progreso, ¿verdad? Entonces, son estas cosas, ¿sale? Aquí, ok, así las probamos. En esquemas de multiconjuntos polilogarítmicos, este problema está complicado, pero para alfa menor que 1 ya lo tenemos. Esencialmente es lo mismo es la técnica de Ramanujan y Hardy, abstraída en el teorema de Maynardus. Entonces, nada más hay que aplicar el teorema de Maynardus. Entonces, aquí tenemos el esquema de multiconjuntos de funciones polilogarítmicas. Ese es este producto infinito. Entonces, si alfa es menor que 1, sabemos exactamente cómo crecen los coeficientes, o sea, de aquí para acá, ¿no? Alfa menor que 1. Sabemos cómo crecen, donde Cn a la capa y Kn son estas tres están dadas aquí. Son funciones de alfa todas, ¿no? La demostración de esto, como les decía, es el teorema de Maynardus, que es como un método de punto-silla en esteroides. Hay que checar muchas condiciones. Pues uno lo hace, ¿no? Esencialmente, lo que está detrás de todo esto es esta técnica que les decía. Uno empieza con la función, toma la transformada de Mellin, hace análisis de residuos para obtener la función que es equivalente a la G normal, y luego en esta se aplica el método de punto-silla. ¿Sale? Entonces eso es así, a grandes rasgos, todo el método, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es la función, aquí lo que están viendo es la curva esa que le da vuelta, pero ya graficada de menos pi, de menos pi a pi, ¿no? O sea, le da toda la vuelta, porque el perímetro del círculo es 2pi, y es unitario, y ese es el caso, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense cómo se ven, ¿no? Se ven. Pero cuando cambian alfa, se empiezan a obtener arañas que se ven ahora así, ¿no? Entonces ven, hay muchos singulares y se pone cochino, hay que ensuciarse un poco las manos. Eso sería todo.